Bienvenido una vez más a este episodio de ¿En qué nos quedamos? Este podcast en donde retomamos la conversación del mensaje que vimos este fin de semana. Te invitamos a que nos busques en nuestras redes sociales y nos sigas en cada una de ellas para que estés viendo el contenido que estamos publicando y que te sea de bendición para ti y para los tuyos. Así es, y también te queremos invitar a participar, ser parte de un grupo de vida. Cada semana nos reunimos para aprender más de la palabra de Dios, para aprender más de nosotros mismos, conocernos más, hacer comunidad con nosotros, con personas y con Dios, y ayudar a más personas a iniciar una nueva historia con Dios. La serie La Recompensa, estamos arrancando con esta nueva serie que se llama La Recompensa. Y en capítulo 1 estamos hablando de la recompensa para los pobres. Entonces, danos un poquito de información acerca de por qué la recompensa y por qué la recompensa para los pobres. Pues son situaciones en donde las personas, por seguir a Jesús o por ser parte del reino de Dios, padecen o sufren. Y ese sufrimiento, Jesús motiva a las personas a que sigan adelante. Y parte de esa motivación es: ustedes tienen una recompensa en el cielo. Alégrense en lugar de, híjole, pues es que estoy pasando por esto y quejándose con Dios. Al contrario, alegrarse porque tenemos una recompensa. Y además, cada una de estas situaciones que Jesús expone en Lucas 6 también tiene como una recompensa particular para cada una de ellas. Y pues en este caso, la recompensa para los pobres es que el reino de los cielos les pertenece. Pero a grandes rasgos estas cosas se dan porque son cosas que los ciudadanos del reino de Dios hacen correctas, pero que al hacerlo se meten en problemas. No sé si en tu caso haya sucedido que tuviste que tomar una decisión de hacer lo correcto, pero al hacerlo te metiste en problemas. Sí. No tanto así que me haya metido en problemas y haya sido perseguido o algo así, pero definitivamente al haber tomado una decisión que yo personalmente creía que era la correcta, siguiendo la moralidad que encuentro en la palabra de Dios, sí fui criticado. Como decimos, te sacaron la garra. No persecución, pero pues sí ha habido situaciones así en mi vida personal. ¿Y al día de hoy te sientes arrepentido de haber tomado esas decisiones? No, para nada. No, al contrario, yo creo que me siento, pues, hasta cierto punto como, lo digo de esta manera, hubiera estado bien arrepentido ahorita si hubiera hecho eso. O sea, la otra cosa. Entonces, me siento pero en ese momento en donde estabas pasando por estas críticas y todas estas situaciones, ¿cómo te sentías? Fíjate que me sentía a lo mejor dolor o algo porque las personas que estaban dando esas críticas y esas cosas, pues eran personas que creía que eran eran amistades y personas. Entonces al escucharlo, pues sí te llega como que a doler algo, pero no sé, yo sentía paz, sentía que hasta en ese momento sentía como que te vas a arrepentir más si lo haces, así no lo haces, a tomar la decisión de no hacerlo. Entonces, pues gracias a Dios siempre he sentido paz en ese sentido. Y hasta en el momento, o sea, nunca fue algo que, de hecho nunca fue algo que dudé. Nunca fue algo así como que, ¿lo haré? ¿No lo haré? No, o sea, en mi conciencia estaba, yo sabía que Dios, o sea, era algo que no iba a agradar a Dios. Yo sabía que no, entonces, no, ni para qué. O sea, ya, definitivamente la respuesta es no, y no, así no me meto en problemas. Yo sé que la respuesta es no. Entonces, sí, siempre he tenido paz en esa situación específicamente. Pero pues no recuerdo así alguna situación así muy, muy acá específica de un problema muy fuerte. O sea. Sí, la verdad no
¿Tú? Pues tampoco, la verdad. O sea, Somos bien santos. O sea, somos súper. O fueron tan traumáticos que nuestra memoria a lo mejor decidió bloquearlos. Sí, Tal vez, no sé. Pero la cuestión aquí que hablamos de la primera recompensa es para los pobres, porque son personas que al decidir ser parte del reino de Dios, al decidir seguir a Jesús, la consecuencia es pobreza. Y en la misma Biblia vemos ejemplos de personas que tuvieron que ser despojados de sus pertenencias o tuvieron que renunciar a sus pertenencias por seguir a Jesús. Una de ellas es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, pues, él mismo se describe como fariseo de fariseos. Eso era como un título o un reconocimiento entre la gente. Ser un fariseo, una persona muy conocedora, muy celosa de la ley. Y él dice, el decirse fariseo de fariseos quiere decir que tenía pues como un renombre, ¿no? Entre todos ellos. No era como que cualquier persona que se decía farisea. Y en esta posición empezó a surgir en ese tiempo el cristianismo. Los cristianos empezaron a predicar. Y muchos judíos empezaron a ver el cristianismo como una secta que predicaba herejías. Y Pablo se enojó y empezó a perseguir a los cristianos porque pues, estaban siendo herejes, los perseguía, los encarcelaba y pues les hacía ver malos momentos. Pero fue cuando se encuentra con Jesús y Jesús lo confronta y dice, tú me estás persiguiendo. Y pues Pablo se da cuenta que efectivamente le estaba persiguiendo al Hijo de Dios, ¿no? al Mesías que los mismos judíos estaban esperando. Y al tener ese encuentro con él, se convierte. Y ahora él es judío, ahora él es cristiano y empieza a ser perseguido, irónicamente, lo que él hacía antes como judío, ahora como cristiano empezó a ser perseguido. Y una de las cosas que tuvo que renunciar Pablo fue a cuestiones materiales, a cuestiones físicas. Y pues es el ejemplo que nosotros estuvimos estudiando en este mensaje que Pablo cita en 2 Corintios 6, 3 al 10. No sé si te acuerdas alguna característica que Pablo menciona en este pasaje. Era una persona fiel. Digo, sí, son algunas de las características que veo en Pablo. Y es una característica que Jesús, yo creo que destaca en el sermón de las bienaventuranzas, donde dice, tienen que ser fieles, manténganse fieles. Van a venir, en este caso, pobreza y otras cosas que más adelante vamos a estar viendo. Pero aunque estén en momentos de pobreza, manténganse fieles. Y Pablo y les dice, alégrense. Y alégrense, no nada más manténganse fieles, alégrense por estar pobres. Pero no por el hecho de estar pobres. Claro. Sino pues por la recompensa, ¿no? La recompensa que les espera. ¿Qué es algo que, como para no confundir específicamente en esto, no es el hecho de ser pobre, sino es el hecho de estar dispuesto a pasarla por la pobreza a causa de Jesucristo? Así es. No es nada más malgasté mi dinero, ya no tengo nada, estoy en la calle, estoy en la ruina. Soy dichoso porque la palabra de Dios dice que los pobres son... O incluso una persona que nació ya en condición de pobreza, pero como quiera es altiva, soberbia, no busca a Dios, es blasfemo y todo, tampoco aplica. O sea, no se refiere a todos los pobres, a cualquier pobre. Se refiere particularmente a las personas que por seguir a Cristo tuvieron que dejar pertenencias y posesiones. Y incluso no tienes que estar así como que, híjole, pues, como por ejemplo en mi caso, mi esposa y yo dejamos nuestras carreras profesionales para dedicarnos de 100% al ministerio, ¿no? Y a lo mejor pensamos de repente que estar trabajando en donde anteriormente estábamos, a lo mejor ahorita tuviéramos más dinero, propiedades, materiales y cosas así.
Y el hecho de decir, híjole, pues tengo que comer todos los días, pues no soy pobre, no tengo no tengo como que ropas rotas y demás, entonces pues no soy bienaventurado porque pues no soy pobre. O sea, no tienes que llegar como que a ese extremo, ¿no? Sino simplemente estar dispuesto a ceder cosas materiales, o incluso no necesitas ya cederlas, pero sí estar dispuesto a hacerlo cuando llegue el momento. ¿Y qué ejemplo más adecuado que Pablo en esa situación? Alguien que por todas las medidas, o sea, lo tenía todo. Tenía todo, tenía una muy buena posición persiguiendo a cristianos. Tenía un buen, era ciudadano de Roma, era judío, o sea, estaba educado, o sea, estaba muy bien educado, tenía todo. El momento que tiene el encuentro con Jesús, o sea, Pablo, siendo quien era él, creo que tenía todo el derecho, por decirlo así, de enojarse aún más con los cristianos y con Jesús. Para empezar, se quedó ciego. O sea, que en ese momento dice, no, ahora con más ganas. Y me voy, o sea, y le damos más. A veces nosotros somos tercos, ¿verdad? Somos tercos pero en este caso, un poquito más allá después de ese encuentro con Jesús, es perseguido, es arrestado, es golpeado, lo dejan por muerto. Yo, siendo Pablo, digo, ¿qué necesidad tengo de estar aquí? Y sin embargo, Pablo menciona en un versículo que se usa mucho para diferentes cosas que no aplica. Pero dice Pablo que él sabe lo que es estar en abundancia y en escasez, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en una cárcel escribiendo estas cosas. Sí. Cuando a veces uno como humano, o sea, decimos, pues, ¿qué necesidad tengo de estar aquí sufriéndole? Si alguien pudiera quejarse de esa manera, era Pablo. Cierto. Y vez tras vez, dice, alégrense, pónganse contentos, canten himnos. O sea, llegó a convertir a guardias que que lo tenían encarcelado, llegó a convertirlos. ¿Verdad? Pienso muchas veces, cuando hacemos así preguntas de rompehielos, oye, ¿qué personaje te gustaría conocer? Lo que sea. Y pues queremos decir a Jesús, a Pablo. Y digo, sí, obviamente sí me gustaría, pero le caería, no que yo le caería bien, pero ¿qué percepción tendría de mí, Pablo? Si yo lo llego a conocer, ¿verdad? O de Jesús mismo. O igual sería yo uno de los que luego lo criticaban porque se alejó, o sea, ya no fue judío y ahora fue cristiano. O igual a Jesús, ¿verdad? Sería yo uno de los que están ahí gritando que lo crucifiquen. Pero bueno, me quedé con ese pensamiento de que si alguien tenía como no el derecho, pero si alguien se pudiera haber quejado en esas situaciones, pues era Pablo. Ajá, o al menos tenía más razones para hacerlo con nosotros. Sí. Y veo, por ejemplo, en el versículo 5, en 2 Corintios 6, al final dice, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. También pasaron necesidades, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en el grupo de alabanza, ya hace muchos años allá en una iglesia en San Luis, pues a veces nos aventábamos hasta 3, 4 horas, 5 horas así seguidas ensayando. Pues pegaba el hambre y pues ahí uno traía hambre, pero nada que ver esa hambre, ¿verdad? Uno puede decir, pues es un sacrificio por Jesús y ahí traigo el hambre y traigo necesidad. Pero no, en este caso fue por despojo de sus pertenencias, porque a lo mejor en la cárcel no les daban nada, o sea, cosas que él pasó.
Y en el versículo 10 dice, somos pobres. Y más adelante, no poseemos nada. Y esto me deja ver que Pablo no tenía sus ojos puestos en lo material. Tenía sus ojos puestos 100% en Jesús. Y por eso dice, damos riquezas espirituales a otros. O sea, aunque no tengamos nada, como quiera bendecimos a la gente. Lo que tenemos, que es en aspecto espiritual, eso es lo que compartimos, ¿no? Y no poseemos nada, sin embargo, lo tenemos todo. O sea, tenemos a Dios, somos parte de su reino, estamos siguiendo a Cristo. ¿Qué más nos hace falta? Hay una, híjole, no me acuerdo de este artista, de una canción. Cuando viajábamos, mi papá escuchaba a este artista. Y no me acuerdo del nombre, no me acuerdo del título, no me acuerdo, pero me acuerdo de una frase que decía, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. O sea, y estoy pensando ahorita en eso, ¿no? Que dice, no poseemos nada, sin embargo lo tenemos todo, ¿verdad? Y se me vino a la mente esta imagen de la ilustración de esta canción, donde el patrón, que lo vemos como el ejecutivo, que tiene el carro del año, pero a lo mejor llega a una casa vacía, o donde no se está saciando espiritualmente, o sea, hay un vacío dentro de su corazón. Mas, sin embargo, podemos ser pobres, pero tenerlo todo. Obviamente, la unidad en la familia y todo eso, pero más allá de eso, una relación con Jesús, una relación con Dios, con Jesús, ser parte de una comunidad de seguidores de Jesús que te da todo. O sea, lo que necesitamos. A lo mejor no son riquezas, no son lujos, ¿verdad?, grandes, pero tenemos todo. Tenemos todo en Cristo, en Jesús. Pues entonces, y respecto al padecimiento en general, en este caso de la pobreza, ¿tú crees que Dios se agrada cuando nosotros sufrimos? Si Dios se agrada cuando sufrimos. ¿Se agrada a Dios de que suframos? No creo que Dios está como el niño, ¿no? Con la lupa, así viendo las hormiguitas quemándose, y que se esté agradando con eso. Pero no sé, como que llego a pensar que al tomar la decisión correcta, y eso nos trae sufrimiento, nos trae... creo que Dios dice, ok, ese es de los míos, ese es de los míos. Y esa recompensa que tiene, así como que le está poniendo mi nombre. Y no tanto de que, qué bueno que está sufriendo, no, o sea, sino que es como una manera de nosotros mismos, pues perdurar, ¿sí? Atravesar circunstancias que por causa de Dios, por causa de Jesús. Y no nada más es algo que sea algo que el Señor se agrada porque nosotros sufrimos. No sé, no creo que se agrada por el simple sufrimiento en sí mismo. por el sufrimiento, sino que por la intención que nosotros estuvimos dispuestos. Creo que sí se agrada de que estuvimos dispuestos a sufrir por causa de él. Y eso es, creo eso, no sé. Y en cuestión material o cuestión, no sé, en todas las cuestiones que puedas pensar, ¿tú qué estarías dispuesto a perder? A perder, wow, por seguir a Jesús. Quiero pensar, y es sincero, quiero pensar que estoy dispuesto a perderlo todo. Pedro mismo
Fue lo que dijo. Que estaba Antes de junto, negar. que estuvo con Jesús en su tiempo aquí. También pensaba lo mismo. Pero sí ha habido te lo puedo decir con franqueza, sinceridad y todo. Sí ha habido momentos en mi vida personalmente y con mi esposa y mi familia donde no sabíamos si lo íbamos a hacer en ciertas situaciones. No por decisiones equivocadas o malas o que andábamos haciendo cosas malas, sino que por circunstancias fuera de nuestro control. Había situaciones donde nosotros no sabíamos. Y tomamos decisiones que no nos iban a favorecer. O si lo pones en escrito, no hace sentido. ¿Por qué hicieron eso? O porque sentimos que eso es lo que Dios nos estaba llamando a hacer. Una de esas cosas fue regresar a Piedras Negras, venir a Piedras Negras. Algo que nunca había imaginado yo que íbamos a hacer. Teniéndolo todo, sirviendo en una gran comunidad, teniendo todo. Yo pensé que me ibas a decir, siendo manager de los Tigres del Sí. Norte. No. Nomás sí. Hay una historia ahí de los Tigres del Norte, pero no. Pero tomar esa decisión, que para nosotros fue la decisión correcta, en ese momento, nunca dudamos, más siempre era, heme aquí. Sí. Y si llegamos a experimentar bendiciones que Dios nos permite experimentar en esta tierra, amén, gloria a Dios y todo. Pero íbamos conscientes de que es muy probable también de que no suceda eso. Sí. Y también en esas situaciones tenemos que decir amén, gloria a Dios. Y sí, o sea, entonces, como yo creo que todo cristiano va a decir, no, pues yo también estoy dispuesto a darlo todo, ¿verdad? ¿Cuántas veces en las alabanzas, no, te rindo a ti, mis coronas y todo? O sea, I think we mean it. Creo que lo creemos, pero es muy diferente hacer una situación hipotética a estarlo viviendo en vida real. Pues creo que todos en algún momento podemos llegar a pasar por una situación de tener que decidir si perdemos ya sea algo material, alguna relación, algún puesto de trabajo, diferentes situaciones por causa de seguir a Jesús, por causa de ser ciudadanos de su reino. La cuestión es, ¿tú qué vas a decidir? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo correcto? ¿Vas a seguir a Jesús o vas a desistir? Esa es la pregunta que te queremos dejar en esta ocasión, y pues te damos muchas gracias por volver a sintonizar este podcast en que nos quedamos. Así es, y te invitamos nuevamente a unirte a un grupo pequeño. Contáctanos en nuestras redes sociales. Si eres del área de Piedras Negras, Coahuila, podemos conectar en persona, o también podemos hacerlo en línea a través de Zoom. Pero únete a un grupo de vida, comparte este video con otras personas que a lo mejor pueden escuchar y iniciar una nueva historia con Dios. Nos vemos. Dios te bendiga. Hasta luego.